Recojo el guante echado en el programa de la semana pasada Sí, señor. y voy a hablar del cómic sindicado en los Estados Unidos. La sindicación es un modelo de distribución que nació hace 130 años y que gracias a él el cómic se universalizó. Sus autores pudieron vivir de ese medio e hizo que la industria se asentara con pies de plomo. Creo que hay algo que caracteriza a la sociedad norteamericana, y es que los miembros de cualquier sector industrial, en vez de llorar a lágrima viva y provocar un diluvio y exigir que los demás les solucionen los problemas, prefieren coger el toro por los cuernos y buscar ellos las soluciones. Este modelo lo estableció el editor y magnate William Randolph Hearst, una persona execrable, abyecta e infame, que a través de todos sus medios de comunicación, prensa, radio y cine, difundió bulos para derribar a contrincantes, desacreditar a quien supusiera sus planes o colocar o suprimir a políticos. Uno de sus mayores triunfos en este campo fue la de provocar una guerra innecesaria e injusta con el propósito de ganar más dinero, e hizo que Estados Unidos declarara la guerra a España por causa de la difusión de unos bulos. En Estados Unidos, a esa guerra se le conoce popularmente como la Guerra de Hearst. España la perdió y fue el final del imperio colonial español, y una de las guerras que más convulsionaron a la sociedad española. El final de Randolph Hearst ocurrió cuando el magnate, y a través de sus bulos, intentó que Estados Unidos apoyara a Alemania y no a los aliados durante la Gran Guerra. Sin embargo, el país se opuso de parte de los aliados, y después de la guerra, la población descubrió que había poco de verdad en toda esa información que dieron los medios de comunicación de Hearst, de modo que sus periódicos dejaron de vender y se dejó de confiar en sus emisoras de radio, y el imperio del magnate se vino abajo. Pero toda esta historia ya la conocemos de sobra gracias a una de las mejores películas de la historia del cine. Y si también queréis profundizar en los aspectos cinematográficos del magnate, podéis leer Cómo no se nos ocurrió antes, una aventura por los avances de la animación. A Randolph Hearst también se le debe el inventar algo que hoy día denominamos telediario, es decir, un programa audiovisual de poca duración con periodicidad diaria que contaba las noticias más importantes del día, en su caso los bulos. Desafortunadamente, en pleno 2023, los medios de comunicación están repletos de magnates que obran del mismo modo que Randolph Hearst, dirigiendo panfletos al servicio del mayor postor. Pero había algo que el magnate dominaba bien, que le gustaba y de los pocos que veían en ello un arte, y era el cómic. Él estaba convencido de que el cómic era un vehículo artístico que había que cuidar y difundir, y contrató a los mejores autores, y diría más, como dicen Hernández y Fernández, si un título que él consideraba una obra maestra no daba dinero, no despedía a los autores, continuaba publicándolo y sin dejar de pagar, al considerar que era injusto que pudiera desaparecer dicha obra. De ese modo mantuvo, por ejemplo, a Krazy Kat de George Herriman, que no daba dinero pero que él consideraba una obra de arte. Sin embargo, también era un extremista capitalista y reflexionó de cómo podría amortizar los cómics que publicaba, y fue cuando diseñó el modelo de sindicación. Un periódico publica un cómic, que es caro, hay que pagar a los autores y además darle un espacio en el periódico, y si es la edición del domingo, va a color. Hay que buscar anunciantes que pongan publicidad en esas páginas y demostrar que los que compran el periódico leen esas páginas, y por tanto ven esos anuncios. Nadie compra esos periódicos para leer esos cómics, de modo que un autor no se le puede pagar como a un redactor del periódico, que está comprobado que es el motor para que se vendan más o menos periódicos. Otros periódicos más pequeños no podrían darse el lujo de contratar a autores de cómics para publicar ellos sus propias historietas. Entonces Hearst propuso lo siguiente: por un modélico precio dejó que ese periódico local, que no le hace la competencia, pueda publicar el cómic que Hearst ha producido, y de ese precio modélico el autor se lleva un porcentaje modélico. Está claro que lo que va a pagar el periódico local y lo que va a recibir Hearst y el autor es prácticamente nada al lado de lo que se ha invertido, pero si sumas un periódico local más y otro, y luego un periódico estatal y otro, y luego uno nacional y otro, y luego una revista, y hacemos lo mismo en otro país y en otro, entonces sucedió que autores que estaban en la pobreza pudieron llegar a ganar hasta $1.000.000. Ahora voy a hacer de troll y suponer una situación imaginaria. Si en España tú dices, he creado un sistema de distribución y voy a dejar que tu cómic lo publique un periódico local, por esta cifra modélica, donde usted, autor, se lleva un poquito de dinero. Apuesto que la respuesta del autor sería, ¿cómo? ¿Vas a vender mi obra de arte por esa porquería de dinero y me vas a pagar esa porquería de porcentaje? Pues no, señor.
No doy permiso, mi dignidad está por encima de la explotación de un editor. Y por supuesto, la alternativa que dará ese autor será la de vender su obra por un precio astronómico y por un porcentaje mayor. El periódico local dirá que no, y el autor pataleará buscando culpables hasta en la sopa y se quejará de que nadie quiere publicarle. Es una invención con muy mala leche y toda coincidencia con la vida real es eso, coincidencia, aunque España sea el país de las coincidencias. Bueno, no hagan caso de lo último que he dicho, pero voy a traer un caso real. Este mes ha cerrado una editorial, DQ Comics, una de las mejores del mercado, con un catálogo espectacular de obras maestras, con una elaboración extraordinaria y precios equilibrados. La razón está lo mismo, que el lector prefiere leer una basura Marvel de 50 euros antes que una obra maestra de Abulí de 15 euros, pero este es otro tema. Ahora que venga el de turno a decir que editar es lo más fácil, y solo basta con tumbarte en el sofá mientras tu esclavo dibujante trabaja para hacerte millonario. El responsable de esta editorial, muy enfadado, ha explicado las razones. El aumento de los costes de producción, una oferta que es mucho mayor que la demanda, un mercado que prácticamente solo quiere superhéroes y manga, la ley del libro que permite devoluciones eternas y el porcentaje sobre el PVP que le queda al editor, con un 45% del precio de cubierta, debe pagar la producción, los costes estructurales, liquidar royalties y esperar el milagro de tener algo de beneficio. Traigo esto a razón de que, desde mi punto de vista, criticar la ley del libro, que me parece maravillosa y que gracias a ella todavía existe mercado, es igual que ese autor crítico que he puesto en mi ejemplo imaginario de antes. Y como en el ejemplo, nadie da soluciones, pero sí criticar las soluciones de los demás. Aparte de que un editor puede o no acogerse a ese modelo de distribución, no es obligatorio, del mismo modo que un autor o editor en Estados Unidos puede o no acogerse al modelo de sindicación. Después de mezclar churros con merinas, sigamos con la sindicación. Es el modelo de distribución que cualquier autor de los Estados Unidos soñaba con entrar. Significaba que tu obra podría ser leída por millones de lectores en todo el mundo. Si tenía éxito, podrías mantener activa durante muchos años y sobre todo te sacaba de la pobreza. El otro modelo era el cómic de kiosco, que dependía de las ventas, estaba destinado a un lector infantil con poca adquisición económica. Para entrar en la sindicación era complicado. Estaba destinado a un lector adulto y muy exigente, quien compra asiduamente el Washington Post, el New York Times, el New Yorker, una prensa especializada en economía o un magazine dedicado a la jardinería, y además un lector no solo no acostumbrado a leer cómics, sino repleto de prejuicios contra ese sector. Por ejemplo, Marvel logró introducir dos series en sindicación, Conan el Bárbaro y Spider-Man. Sin embargo, su periplo duró bastante poco. La sindicación también se aplica a otros sectores. Cuando se emitió por primera vez Star Trek, fue un fracaso estrepitoso de audiencia, que hizo que la emisora no pudiera cumplir la idea de hacer 5 temporadas y la tercera fue cancelada. Sus productores introdujeron la serie en sindicación, ofreciendo los derechos por bajo coste a televisiones locales, que los compraban para rellenar programación, es decir, en horas de prime time que en una televisión local no puede competir contra las grandes, se llena con series y películas antiguas, y de pronto Star Trek comenzó a emitirse en una gran cantidad de cadenas pequeñas en prime time, y llegó a una audiencia mayor que cuando solo se emitió en una gran cadena, y Star Trek acabó convirtiéndose en una licencia lucrativa. Hasta aquí se ha hecho un repaso bastante superficial sobre el cómic sindicado o de prensa y tratado los temas muy por encima. Hubiera sido necesario muchos programas para ahondar en él, pero se espera que como introducción algo ayude. Sin duda que la fuerza que ayuda, y la fuerza de las galaxias sea conmigo. Que la fuerza de las galaxias sea con nosotros también. Digo que ayuda, ¿no? Nos ha quedado claro lo del cómic sindicado ya. Lo de poner el Supersonic Man, ¿por qué? Oye, porque me ha apetecido. En su día, bueno, ha sido parte del Planeta Duna durante Claro. muchos años, Claro. una sección que teníamos. Sí, señor. No sé si era adaptación a Fulaña o un cómic bizarro. El bizarro me parece que era. Cómic bizarro. Me ha salido del alma ahora, tío. No sé O por adaptación qué. a Fulaña, yo creo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, básicamente porque era de una película. No sé, pero vamos, en cualquier caso que era parte de una sección. Parte del Planeta Duna histórico. Histórico, efectivamente. Siempre es momento para recordar grandes momentos. Sí, señor. Válgame la redundancia de la Volviendo a lo de Juanjo, que no solo no solo que me parezca bien, sino que gracias por responder a la pregunta de la Sí, semana señor. pasada. Sí, señor, ya lo creo. Grande, Zanoletti, honestidad brutal. Desde Movida la